estado leyendo sobre estos días de pandemia, ¿no? Como nos dicen, que se han aumentado los feminicidios, o femicidios también, como sé que se le dice, Ujú. porque diferentes causas, no lo sé. En realidad creo que tampoco la prensa nos habla de las causas mucho, sino solamente nos habla de que se aumenta el número de femicidios. Entonces uno va a, a ver, pues, qué es el feminicidio, ¿no? Y encuentra que es una ley un tipo penal, que es raro, ¿no? Es raro porque en realidad castiga el que mata por género. Entonces, ¿cómo yo determinaría eso? El género. A ver, Carlos, lo que dices es cierto, ¿no? Más allá de que los medios de comunicación y lamentablemente también de la mano de ellos las autoridades, tanto Ministerio Público como Poder Judicial, acaban encuadrando la muerte de cualquier mujer en un supuesto de femicidio, cuando en la práctica este delito que ha sido previsto en el artículo 108b tiene características muy peculiares. La idea, ¿no es cierto?, de incorporar el feminicidio primigeniamente y algunas recomendaciones de organismos internacionales era básicamente para generar una suerte de pedagogía social, ¿no? Para tener la necesidad de darle un mayor respeto a la mujer, sobre todo en aquellos países en donde la cultura machista todavía estaba presente de manera muy profunda. Pero a nadie se le había ocurrido que, que tal condición exigía que el tipo penal tuviese una diferenciación desde una perspectiva cualitativa que se traduce en una cantidad de pena respecto a la vida de cualquier otro ser humano. Entonces, ahí es donde se han producido, creo yo, los problemas, sin perjuicio de que cuando tú entras a analizar las características que prevé el tipo, y tú ya lo insinuaste, o sea, este es un crimen que tiene una condición especial en el caso peruano. Es decir, que alguien mata a una mujer con un único fundamento. Tú la matas por el hecho de ser mujer. Entonces, algunos lo han identificado, discusión técnico-dogmática que también es muy rica, como un crimen de odio, ¿no? Acá el sujeto que odia a la mujer y la mata por ello. Entonces, tú tienes que probar que el sujeto está matando por ello, porque mete en el mismo saco comportamientos que en la práctica no son feminicidio, sin perjuicio que ahora si quieres discutimos si es que la tipificación es racionalmente correcta, pero imagínate tú lo que el otro día salió en un medio. ¿Qué hizo el sujeto? El sujeto mató a su pareja, a su conviviente. ¿Y por qué la mató? Porque el sujeto le dio el dinero a la conviviente para comprar todos los alimentos de la semana y la conviviente fue y se lo jugó en el casino. Claro, el sujeto no la mata por ser mujer, el sujeto la acabó matando por haberse gastado el dinero en el casino, Claro. que eso es un asesinato también por motivo fútil, sin ninguna duda, pero eso no es feminicidio. O sea, el sujeto no odia a la mujer y no mata a su conviviente por ser mujer, sino la mata por una justificación que, como hemos dicho, es fútil, es desproporcionada absolutamente, pero eso no significa que ese comportamiento lo tiene que subsumir en el tipo penal de feminicidio. Entonces, ese es el problema de la construcción de nuestro legislador desde la perspectiva de la tipificación que ha hecho en el 108D. Sí, doctor. Entonces, porque hay como que una crítica, no solamente en el aspecto, bueno, sí, en el aspecto penal, ¿no? Porque dicen que no es un delito que debería estar en el tipo de homicidio, porque está en el tipo de homicidio, ¿no? Entonces lo que dicen es que ¿por qué no está en Eh, un delito como los categorizan de odio? Si quieren poner que, eh, bueno, eh, es un delito complicado, ¿no? O sea, no, yo le digo claro, eso. es complicado. Siempre los crímenes de odio son bien complicados de tipificar y de ubicar sistemáticamente, ¿no? Pero más allá de, porque muchos códigos ubican a los crímenes de odio en delitos contra la humanidad, ¿no? Entonces, claro, imagínate colocar el feminicidio en delitos contra la humanidad, ya creo yo es trastocar todas las reglas propias del derecho penal. Y creo también que esta tipificación, como te digo, más allá que después si quieres aterrizamos en algunos de los supuestos que para mí son incoherentes, desde el quantum de pena, pero esta tipificación busca tener una suerte de vocación preventiva.
Es decir, creen que colocando un delito de feminicidio y poniendo la pena tan elevada, yo voy a desincentivar a los sujetos a que produzcan estos casos. Y si vamos por las propias estadísticas, que creo yo, como te acabo de repetir, muchas veces no son feminicidio, pero ya, los que acaban incorporando como feminicidio, la cifra, lejos de reducirse, año a año va aumentando. Entonces, Claro. esta es una tipificación que se incorporó por el legislador ya en el año 2013, o sea, ya tenemos una suerte de evolución histórica en este tipo penal, y lejos de que esto haya ido reduciéndose, que era su objetivo, un objetivo preventivo, en la práctica, ninguna prevención ha funcionado. O sea, las cifras siguen creciendo. Entonces, no creo que sea lo más saludable tratar de utilizar el derecho penal con fines preventivos cuando la práctica, la realidad y lo que sucede en otros países ya demuestra y desnuda que el derecho penal, como está concebido el día de hoy, pues no tiene vocaciones preventivas reales, ¿no? Entonces, doctor, como decía en clase, usted supuestamente es un derecho penal funcionalista, ¿no? Es un derecho penal funcionalista que yo entiendo por funcionalismo que busca los fines de la política criminal, ¿no? Es un fin, podría ser teleológico, algo así, ¿no? Entonces, este delito simplemente a lo que voy es que podría ser impuesto culturalmente. No es un delito que, porque ¿qué diferencia hay entre un homicidio y un feminicidio? No, no hay una diferencia, doctor. O sea, No, o estoy sea, dándole más años al hombre, 20 años. mira, Carlos, lo que tú dices es cierto, o sea, y es clarísimo. La ubicación sistemática es delitos contra la vida. Y el legislador me dice que estoy colocando a la mujer como un bien jurídico protegido privilegiado. A ver, hay comportamientos que en esta lista del 108B que merecen un plus de pena, yo estoy de acuerdo, pero tiene justificaciones lógicas y racionales. Pero no como feminicidio, es decir, aun cuando esto no estuviese allí, alguno de estos tipos previstos específicamente en estos incisos podrían tener mayor pena, no todos. Pero lo que tú dices es absolutamente claro. O sea, en un derecho penal en donde la naturaleza está en identificar cuál es el objeto de tutela, porque si tú no reconoces que detrás de todo delito tiene que haber un bien jurídico protegido, comienzas a incluir tipos penales que son pura formalidad, que no protegen nada, que estás de espaldas finalmente a la Constitución. La Constitución lo que nos dice es que la vida es igual. El profesor Silva Sánchez, que es una persona muy vinculada a un sector del derecho penal, además es una persona muy respetuosa de las garantías, él mismo ha dicho que otorgarle mayor pena al feminicidio trastoca el principio de igualdad de vida. O sea, una vida técnicamente no vale más que dos. Entonces, menos aún, la vida de una mujer va a tener que ser superior a la vida de un hombre. Pero cuando entramos al detalle del tipo penal, es cuando encontramos las mayores incoherencias, porque el legislador sí me está colocando una mayor pena. Me está diciendo que la pena mínima para un feminicidio es 15 años, cuando la pena mínima para cualquier otro homicidio que no sea agravado es 6 años. El tope de la pena es 35 y para un homicidio simple el tope de la pena es 20. Entonces ya cuantitativamente se está reconociendo de espaldas a la Constitución que la vida de la mujer vale más que la vida del hombre, y lo cual es no solo absolutamente antitécnico, sino que desde una perspectiva dialéctica, porque el derecho penal de hoy, ¿no? El derecho penal de hoy es evidentemente todo neocantiano. Entonces, las fórmulas dialécticas son las que nos llevan a generar nuestras conclusiones finales a través de las premisas lógicas. Entonces, no tienes una premisa lógica que te pueda arribar a una conclusión de esa magnitud. Y es por eso que para mí el feminicidio es un delito que trastoca una serie de principios de un derecho penal en el Estado,
actual de respeto a estándares elevadísimos de principios, de garantías y evidentemente de la misma manera a lo que una constitución establece, ¿no? Doctor, entonces, como usted bien explicaba, tiene este derecho penal por este funcionalismo, este neocantianismo, que entiendo eh, es bien subjetivo. Puede ser el No, concepto. no, te diría que al revés. La idea de que el derecho penal actual sea de bases neocantianas Ajá, evidencia que este 108B ajá, es un tipo penal que no respeta eso, porque no tiene la construcción lógica y racional que busca el derecho penal actual. Es más bien una respuesta absolutamente populista, es una respuesta sin mayor fundamento y que trata de generar en alguna medida un mensaje comunicacional de que el legislador está haciendo algo porque no se maten más mujeres y acaba incorporando un tipo penal. claro. Entonces, bueno, ya más o menos lo que entiendo, ¿no? Más o menos para las chicas también contextualizarlas, es que este tema de feminicidio es un feminicidio que nace de una ideología feminista que justifica o dice que la violencia de la mujer, física, sexual, psicológica, es culpa de una estructura social, patriarcal. Entonces, doctor, habiéndolo así, como opresión a los políticos nos han impuesto este tipo penal, que es más bien un tipo bien político, ¿no? O podría decirse bien social. A ver, mira, es importante la perspectiva porque no hay que confundir las perspectivas de género desde una óptica radical, ¿no? Y de las perspectivas de género desde una óptica racional. Yo tuve en mi maestría de Derecho Penal una profesora que me dictó el curso de Derecho Penal y Género. La profesora Encarna Bodelón. Encarna es una activista de género en Barcelona, pero lo que te podría decir, sin ninguna duda, es que su perfil, su discurso y sin ninguna duda sus conocimientos están absolutamente distantes de los discursos de género que escuchamos acá en el Perú, ¿no? Son radicalmente distintos. O sea, parte de la idea, y es importante, parte de la idea de que la mujer no debe merecer menos derechos que el hombre en sociedad, pero eso no significa que la mujer trate de ser y aparentar un hombre, sino que la sociedad permita la igualdad de oportunidades. Entonces, una sociedad que permite la igualdad de oportunidades es una sociedad que está generando una menor brecha entre una concepción de carácter machista, lo cual es absolutamente acertado. Es decir, que nuestra sociedad apunte a que la brecha existente entre hombres y mujeres para alcanzar las mismas oportunidades tenga que ser cada vez menor, es definitivamente necesario, pero que esa brecha que busque que esta situación entre hombres y mujeres se alcance para comenzar a través del derecho penal, que no tiene esa función y ese rol, no solo es absurdo, sino que es un discurso meramente político, o sea, pero de politiquería barata, o sea, no es un discurso de política criminal sensato y racional estructurado, sino es una respuesta que busca ganarse el aplauso de un sector de la sociedad y que en la práctica, como se está comenzando a ver ahora, no genera ningún tipo de criterio diferenciador respecto a lo que el tipo penal en sí mismo prevé. Porque, como lo comenzamos diciendo al inicio, nuestro legislador ha dicho que el feminicidio, más allá de los supuestos que he establecido expresamente, implica que el sujeto lo que haga es matar a una mujer por su sola condición de tal. Es decir, es un crimen en donde el sujeto denosta a la mujer por ser mujer. Entonces, ahí tenemos un enorme problema porque muchos de los casos que están tratando de ser encuadrados en feminicidio, en la práctica, pues no lo son. Y Doctor, si por yo quiero ejemplo, reducir las brechas sí. entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades, pues el derecho penal no es el camino correcto. El camino correcto está
por un Estado que asuma su rol de absolutamente garante de que se establezcan las prestaciones sociales correspondientes que permitan igualdad de oportunidades. Claro, entonces, doctor, por ejemplo, ya tema práctico. El caso de esa señorita que fue quemada por un sujeto que subió al carro y la quemó al bus. ¿Eso calificaría como feminicidio? Ahí estás hablando de un caso que tuvo una condición distinta. Mira bien, este fue el caso de esta chica Ivy Ágreda. Ajá. El caso de Ivy Ágreda es distinto porque el sujeto, conforme relataron las personas que estaban en el bus, ¿no es cierto?, dijo que él estaba haciendo eso, y lo dijo, ¿no? Cuando comenzó a rociarle, le dijo, si tú no eres mía, no lo vas a hacer de nadie. Entonces, claro, ahí sí, no hay duda que este sujeto está manifestando un comportamiento denostativo de la condición de mujer. Entonces, ese sí puede ser un feminicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto está matando a esa mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no? A diferencia del caso que te mencioné al inicio, donde el sujeto mató a la mujer porque, por ejemplo, esta mujer se había gastado del dinero de la semana. O el sujeto que acaba matando a la mujer para que la mujer no delate que él es un agresor sexual o que la mata después de haberla agredido sexualmente. Eso es un asesinato, ¿no? Porque ese es un delito en donde la persona mata para ocultar un crimen, pero no es un feminicidio. Entonces, esas son las diferencias técnicas que este tipo penal no ha permitido y por el contrario ha generado una confusión, porque los contextos que describe el tipo penal son los que van a generar la confusión, porque el primer contexto que prevé el tipo penal es que estos hechos se produzcan dentro de una violencia familiar o el contexto del hecho se produzca dentro de un ámbito de coacción, de hostigamiento o acoso sexual. Entonces, el legislador está trayendo contextos que son los que además van a tener que acreditarse. Es decir, no solo es que yo voy a matar a una mujer generando una denostación por su condición de tal, sino tengo que describir el contexto. Y en el caso de esta chica, Ivy Ágreda, el tipo penal calzaba perfectamente porque además este sujeto la hostigaba de manera permanente conforme se acreditó a través de los diferentes mensajes que estaban en su celular y a través de las declaraciones de su hermana y otras personas allegadas que evidenciaron ese tipo de comportamiento. O sea, un misógino, le dicen, ¿no? Así es, ese es un comportamiento misógino, correcto. Y entonces, doctor, ¿ha habido acá casos relevantes sobre feminicidio? O sea, que haya llegado a la Corte Suprema o que la Corte Suprema se haya pronunciado. Bueno, el caso de Ivy Gabriel es uno de esos casos. Es uno de esos casos que yo conozco además en detalle, porque es un caso que llevé yo en mi estudio y que además fue un caso que lo hicimos pro bono, ¿no? Fue un caso en donde no se cobró honorarios, lo hicimos tomando en consideración la condición económica que tenía esta chica, que además vivía sola acá, no tenía familiares acá, y que necesitaba pues apoyo jurídico. Este caso se vio así y el caso llegó a la Suprema y se confirmó en la Suprema. Ah, sí había pronunciamientos de la Suprema. Sí, claro, ya ha habido pronunciamientos de la Suprema. Lo que Ajá. sucede es que en algunos otros casos la Suprema ha tenido pronunciamientos muy variantes, que en algunos casos muy escuetos, no han entrado al fondo del detalle, porque lo importante en este delito es acreditar, primero, que el sujeto está matando a una mujer denostando su condición de tal. En segundo lugar, hay que describir el contexto en donde esto se ha producido y verificar en el caso concreto si es que además se presentan algunos de los supuestos que el legislador ha previsto como situaciones de extrema agravación. Pero si yo no puedo acreditar que el sujeto mata a la mujer porque denosta su condición de tal, porque es un comportamiento misógeno, definitivamente no hay feminicidio. Hay cualquier otra cosa menos feminicidio.
Es el caso, por ejemplo, que salió bueno, hace algunos meses en medios, del sujeto que mató a su mujer porque se encontró que su mujer estaba siéndole infiel con otra persona. Entonces, eso no es feminicidio. O sea, no la mata por ser Por mujer, celos. ¿no? La mata por un tema de celos. Y los celos están previstos como un supuesto de un asesinato. O sea, el móvil es fútil otra vez, un móvil desproporcionado, que me permite ir al asesinato. O sea, me permite una pena que puede ser no menor de 15. Entonces, no tengo que construir un feminicidio y forzarlo donde no existe para que ese caso del sujeto que mata por celos tenga una pena igual a la que hoy día prevé el feminicidio. Ajá. Entonces, pero, por ejemplo, Doc, en el caso del misógino, el misógino no podría calificar como una persona que no es inimputable porque no sé, está loco. A ver, no. Es que esos son comportamientos psicopáticos. Ajá. Los psicópatas no son inimputables, ¿no? El derecho penal establece que los comportamientos psicopáticos implican comportamientos de personas que sí son capaces de comprender el mandato normativo, ¿no? Y actuar conforme a dicha comprensión. Entonces sí son absolutamente imputables. Lo que pasa es que los psicópatas son aquellas personas pues, que no tienen empatía con los demás, que no tienen frenos morales. Los psicópatas tienen claramente una descripción que evidencia un comportamiento manipulador, un comportamiento mentiroso, un comportamiento de absoluta, ¿no es cierto?, irreverencia frente a el dolor ajeno. Entonces, ese comportamiento psicópata es el comportamiento de muchos criminales. O sea, los criminales en serie, ¿no?, son psicópatas. Y eso no significa que no van a tener la correcta valoración en el ámbito penal y establecer que son plenamente responsables. Los inimputables, que son incapaces de comprender lo que sucede o capaces de ser motivados por la norma, son los casos pues, de esquizofrenia, de paranoia, de algunas oligofrenias que son más graves, los casos de neurosis. Esos casos son comportamientos psicopáticos, inimputables, diferentes a los psicopáticos que sí que generan inimputabilidad. Doctor, y entonces, por ejemplo, desde el funcionalismo, ¿cómo se podría determinar que una persona como sujeto activo es un feminicida? Bueno, lo que pasa es que un derecho penal orientado hacia la idea de una sistematización funcional, lo que va a buscar es que la estructura del derecho penal esté claramente identificada de acuerdo a la estandarización de este sistema, con funciones específicamente asignadas y sobre esa base la ubicación y la definición de conceptos a través del funcionalismo, a través de su importancia en la interacción social. Por eso es trascendental valorar el comportamiento dentro del marco social. Entonces, el feminicidio, en aquellos países que lo han incorporado como nomenclatura, lo que están tratando de hacer es que el Código Penal cumpla un rol educativo. Es decir, establecer una figura de feminicidio, pero que no tenga como pena una pena mayor que un atentado de la misma naturaleza contra un ser humano, porque esto implicaría vulnerar claramente el principio constitucional de igualdad de vida y por lo tanto atentaría contra un criterio funcional. Mira tú, acá dice que se va a aplicar este tipo de penas por feminicidio, pero imagínate que si el que está siendo objeto de violencia familiar y que además de hostigamiento en el núcleo familiar es un niño, entonces matar a un niño va a tener menos pena que matar a una mujer. Entonces, si el criterio que algunas mujeres en el caso peruano dicen que es el que justifica la pena mayor para el feminicidio es la especial vulnerabilidad que tiene en esta sociedad la mujer, tendríamos que decir que más vulnerables que las mujeres definitivamente en este país son los niños. Y creo yo que hay una suerte de tabú social de no hablar al respecto, pero que también tienen situaciones de extrema vulnerabilidad las personas ancianas.
las personas discapacitadas. Esas personas son también especialmente vulnerables. Entonces tendría que construir un tipo penal para cada uno de ellos porque es especialmente vulnerable, lo cual no tiene mayor lógica, y lo que sí tendría lógica es que si en determinadas circunstancias se acredita que esa mujer está en una condición de especial vulnerabilidad, y hay supuestos que el Código Penal prevé, y hay supuestos que la doctrina acepta. Por ejemplo, una mujer en estado de gravidez es especialmente vulnerable. Una mujer pues gestando es especialmente vulnerable. Entonces, ahí es donde podemos encontrar que vamos a justificar racionalmente un plus de represión, pero no simplemente por el hecho de ser mujer. Bien, doctor. Entonces, a ver, lo que yo puedo entender es que este delito es un delito político. ¿Sí? O sea, no político como la sedición o uno de esos, que son los dos los delitos políticos, como la sedición uno y el otro no me acuerdo. Pero podríamos decir que este funcionalismo, ya un poco así, un tema, no sé si teórico, no sé cuál es la palabra, se puede prestar a diferentes valoraciones y que en un momento puede ser un peligro, porque se puede incluir cualquier cosa. No, no, al revés. El funcionalismo tiene dos variantes. Hay un funcionalismo que es limitador y un funcionalismo que es fundamentador. El funcionalismo limitador, como su nombre lo dice, tiene límites. Los límites propios del Estado social y democrático de derecho, como lo dice ¿Ese es el de Picouche, Roxin? y también de Roxin, así es. Entonces, ese funcionalismo es el que guía muchas inspiraciones normativas en el mundo, y es el que tiene mayor aceptación en términos generales. Entonces, sí, o sea, el funcionalismo el derecho penal de hoy día, todos son funcionalistas, ¿no? Así como todos son normativistas y como todos son neocantianos, la diferencia está en dónde es que tú colocas los acentos. Y si el funcionalismo por sí solo para ti es suficiente y no tiene límites, los límites de un Estado democrático y social de derecho, los límites como el bien jurídico, los límites como el principio de igualdad, los límites que se van construyendo para que el jus puniendi, es decir, el derecho del Estado a castigar, no sobrepase los derechos de los ciudadanos, es perfectamente válido. Entonces, este es un delito, como tú dices, de inspiración populista, más que político. Es populismo puro. No es un delito político como la rebelión o la sedición. Este es un delito populista, en donde, desde una perspectiva de política criminal, lo que busca el legislador es ganarse los aplausos, ¿no? Los aplausos en un país en donde, a diferencia de lo que sucede en algunos otros, somos un país que tiene aproximadamente 50 punto algo de mujeres. O sea, hay un poquito más de mujeres que hombres en este país. Poco, el margen es pequeño, pero hay más mujeres que hombres. Y claro, una norma de este tipo es una norma que busca, pues, generar el aplauso de la mayor cantidad de la población, pero que en la práctica lo que va a generar permanentemente son problemas, y problemas que cada vez se van a agudizar. Por eso lo que te dije hace un momento. O sea, si nos abstraemos y decimos que un sujeto mata a una mujer en violencia familiar, le vamos a decir que es feminicidio, pero si ese mismo sujeto en violencia familiar mata a un niño, no a una niña, sino a un niño, la pena va a ser menor. Y no tiene lógica, o sea, no tiene Claro. sentido. Entonces, eso es de lo que hay que cuidarnos. Por eso yo te decía, la profesora Encarna Bodolón en Barcelona, lo que apunta es a reconocer que en aquellos países donde hay una cultura machista presente, las oportunidades no se dan por igual. Entonces, que las normas deben ir generando poco a poco que las mujeres alcancen la igualdad de oportunidad. Y esto en muchos otros países se viene generando a partir de políticas que busquen reducir la brecha, permitiendo que hombres y mujeres alcancen el mismo estatus social, y no a través del derecho penal. Incluso las exigencias en el ámbito nuestro pasan porque hay normas que alientan la desigualdad, buscando en principio ser igualitarias o equiparar ciertas circunstancias, y acaban siendo exactamente lo opuesto. Es decir, mira tú lo que sucede en el caso de nuestras normas laborales, que todos critican que nuestras normas laborales
son excesivamente formales, que no Claro, están pues destinadas a un país como el nuestro, con un 70% de informalidad, claro. y que en la práctica lo que estas normas, al ser tan rígidas, generan es más informalidad. Entonces, exactamente lo mismo en el tema de mujer, si tú no estableces políticas sociales de verdad que reduzcan la brecha, las normas, lejos de ayudar, van a generar el efecto totalmente contrario. Entonces, las políticas sociales son las que a la larga van generando un comportamiento colectivo muchísimo más sensato y razonable. No la norma penal. ¿No? La norma penal no cambia la realidad. O sea, la norma penal se va adecuando a la realidad cambiante. Pero sería maravilloso que alguien acabe diciendo y descubriendo y teniendo la varita mágica de decir cómo es que determinada norma me cambia la realidad. Porque si, el día que la norma me cambie la realidad, pues esto sería pues la panacea, ¿no? Yo copio las normas de los países que tienen los mejores estándares, las traigo acá y nos convertimos en esos países. Qué fácil y sencillo sería, pero eso es absolutamente falaz. Y ese es el discurso del populismo que el día de hoy tenemos permanentemente, que busca vendernos, ¿no? Soluciones mágicas en la norma, cuando evidentemente la norma no tiene ese rol. Y por ejemplo, a ver, en Argentina este tema del feminicidio, del género, está bastante avanzado, ¿no? Uh -huh. Incluso hace poco, por una iniciativa del, bueno, del gobierno de turno, peronismo, socialismo, en los diferentes estados argentinos, provincias federales argentinas, se puso en discusión la ley Micaela. La ley Micaela que ha sido aprobada en el último lugar donde se da reunente su aprobación, en Tucumán. Y la ley Micaela recoge la inspiración de una muerte de una chica llamada Micaela, ¿no? Hace unos años. Y que dice que todos los funcionarios deben ser educados en género, obligatoriamente. Entonces, doctor, para un poco, como el derecho penal incluye también cosas sociales, ¿no se estaría esto un poco yendo de las manos, ¿ya? Este tema de políticas criminales. A ver, sí, por eso es importante establecer los puntos exactos. A ver, lo primero es que estas normas, ¿no es cierto? Estas normas que buscan tratar de eh, reducir esta brecha entre oportunidades entre hombre y mujer, estas normas que tienen una búsqueda de alcanzar ciertos estándares de igualdad de género, en la práctica lo que desconocen es que, como son normas, las normas no van a ir cambiando las cosas. Lo que va a ir cambiando las cosas es que se permita desde el entorno social más minúsculo, donde se realiza el verdadero control social. O sea, el verdadero control social no lo hace el derecho penal. El verdadero control social es el informal. El verdadero control social y el más poderoso es el que se hace en la familia, es el que se hace en el colegio, es el que se hace en la iglesia, en el barrio, etcétera. Ahí es donde los mecanismos de control social son los más poderosos. Entonces, si yo quiero cambiar esta desigualdad que existe de oportunidades, lo que yo tengo que cambiar es básicamente mis estándares de educación. Entonces, tú no puedes pretender que estas desigualdades de oportunidades las vas a cambiar porque vas a tener que enseñarle a tus funcionarios políticas de género y educarlos en género. No, lo que tú tienes que hacer desde el día uno, ¿no es cierto?, de la formación de los ciudadanos es reconocer que la educación tiene que pasar por estándares de respeto a la dignidad de cualquier ser humano, sea este hombre o mujer. Y cuando tú logres eso, es donde estas brechas se van a desaparecer. Hay bastantes países en Europa que tienen políticas claramente sociales que lo que han hecho es educar a su población, y esa educación de la población es la que por sí sola ha ido disminuyendo y desapareciendo la desigualdad de género. Entonces, no es porque yo te instruya supuestamente, entre comillas, como funcionario público, para que tengas un comportamiento de respeto al género, que esto va a cambiar al día siguiente o cuando acabes el curso o cuando acabes la charla motivacional. Esto no funciona así. Esto comienza con educación que tiene que seguir de manera permanente para buscar acentuar ello.
Y esto pasa otra vez porque nuestra sociedad se comience a separar de la construcción de estereotipos destinados a la discriminación de la mujer respecto al hombre, o decir, a estereotipos que busquen poner a la mujer en roles que no son los que le corresponden como cualquier otro ser humano en sociedad. Eso es lo que tiene que cambiar. Y creo yo que eso pasa por la educación de casa. Mira tú cómo los comportamientos sociales, informales son más fuertes. Hace 25 años, y más, obviamente, hacia atrás peor, ¿qué decían? El hombre que cocina, ese es rarito, ¿no? O sea, muy hombre no debe ser el hombre que cocina. El día de hoy, ¿cuántos hombres cocinan? Claro. ¿Y alguien se cuestiona por qué un hombre cocina? No. No. Y es más, en muchas casas, el día de hoy, los hombres cocinan más que las mujeres y además, como siempre digo, supuestamente las mujeres reclamaban ser las reinas de la cocina y el día de hoy en el mundo, ¿no? Los chefs que están en el top 10 son mayoritariamente hombres. Entonces, Sí, es un deconstructo social de un concepto peyorativo de la que la cocina es para la mujer. ¿Y cómo se ha logrado? A través de la educación. De una educación que en el Perú hemos tenido, de una educación culinaria que hemos resaltado los valores que tiene nuestra comida y ha posicionado a la cocina como un lugar donde pueden acceder tanto hombres como mujeres. Pero no es el lugar de la mujer el día de hoy la cocina. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. ¿Eso lo cambio con el derecho penal? ¿Eso lo cambio con el derecho en sí mismo? No. Entonces, yo lo cambio con políticas de educación. Políticas de educación que en el caso peruano han comenzado a ensalzar nuestra riqueza culinaria. Y si esas políticas de educación las transmites de manera transversal en el Estado a diferentes ámbitos, estas brechas las vas a ir reduciendo, pero no las vas a reducir por el derecho y mucho menos por el derecho penal, que cuando lo hemos conversado bastantes veces, tenemos que reconocer que el derecho penal es violencia legitimada. O sea, el derecho penal está construido, orquestado, organizado, racional y perfectamente, dentro de un Estado de Derecho, dentro del garantismo que propugna Ferrajoli, por ejemplo. Pero está construido ¿para qué? Para castigar, no para nada más, no para cambiar hábitos de comportamiento. Claro, claro. Y entonces, doctor, por ejemplo, volviendo al tema práctico, por ejemplo, X es enamorado de B y no sé, hace un problema, hace un altercado y X mata a B. X es el hombre y B es la mujer. Entonces, me quieren imputar femicidio. ¿Cómo usted, que es un abogado litigante, podría desvirtuar esa imputación? ¿O no se puede? Bueno, es fácilmente desvirtuable. ¿Por qué mató? O sea, en todo homicidio es trascendental el móvil. Uno identifica el móvil del homicidio y acá el móvil que establece el 108B, el móvil es de odio a la mujer. Entonces, si se establece que el homicidio se produjo por cualquier otra razón que no fuese el odio a la mujer, imagínate que el hombre mató a la mujer y que eran pareja y que se estaban peleando. Se estaban peleando el patrimonio familiar. Que son esposos, se estaban peleando la división de la sociedad conyugal. Entonces, si el hombre la mata por lucro, no porque es mujer. Eso no es feminicidio. Ese es un homicidio agravado por lucro, pero no feminicidio. O sea, tienes un sinfín de circunstancias que van a poder desvirtuar el feminicidio cuando tú identificas el móvil. Entonces, en el caso del feminicidio, lo primero que tienes que identificar es el móvil. El móvil tiene que ser de rechazo a la mujer. Y además, después de ello, tienes que contextualizarlo en los supuestos que mencionamos que el legislador peruano estableció como los contextos en donde se realiza el feminicidio. Si no estás en ninguno de esos contextos, no hay feminicidio. En los contextos tiene que ser, por ejemplo, tiene que haber una relación, no necesariamente emocional, puede ser otra relación. Bueno, el legislador estableció claramente el contexto de violencia familiar. Entonces, ahí en violencia familiar, la violencia familiar está definida en el código de familia, ¿no? Entonces, ahí en las normas de familia está definido lo que es el ámbito de violencia familiar.
Entonces, esta violencia familiar son a las personas que tienen vida en común, pueden ser esposos, pueden ser parejas, etcétera. La coacción, tienen que cohabitar. El otro contexto que establece es un contexto de coacción o hostigamiento o acoso sexual. El otro contexto que establece el legislador es un contexto de abuso de poder. O sea, la persona está en una posición que le confiere un nivel de autoridad sobre la mujer. Y el otro contexto es un contexto que es un contexto de discriminación contra la mujer. Y ahí no interesa incluso si exista o no exista una relación conyugal o de convivencia. Ahí es indiferente. Ahí simplemente el sujeto discrimina a la mujer por el hecho de serlo. Entonces, claro, el solo hecho de que sean pareja es suficiente para que sea feminicidio, no, no. Doctor, Y hacen si la, una, perdón, hacen una pregunta. Yo sí, se la transmito. Eh, a ver. Dice que una ley que exige la igualdad de cupos en el ejercicio laboral no es discriminatorio en sí, está preguntando, porque no se ha considerado que sean hombres o mujeres los que por decisión propia no quieren realizar cierta labor. Y por dar cumplimiento a dicha norma podemos perder un buen elemento de género que más cupos ocupe. Por darle dicho cupo a la persona del otro género solo por dar cumplimiento a dicha norma. Lo que dice es que, está hablando del género más o menos, y me dice que no es discriminatorio que se llene cupos, por ejemplo, como este tema de género, por ciertas personas o ciertas personas por ciertas orientaciones. O sea, me está diciendo que más o menos que hay una discriminación. O sea, ¿usted cree que hay una discriminación en el tema de género? mira, las normas de Arturo establecer, Vázquez pregunta, perdón. las normas que establecen cupos mínimos, ¿no? Tenían en un primer momento la idea de tratar de reducir la brecha. Después, estos países que las comenzaron a aplicar se fueron dando cuenta que a la larga estas normas no generaban la reducción de las brechas, sino que muchas veces acababan privilegiando que ciertas personas ocupasen ciertos cargos sin tener las competencias que tendría otro. Es decir, las normas de cuota son normas que no privilegian las potencialidades y las capacidades de la persona. Imagínate esta idea de las normas que establecen una cuota de igualdad. Eh, el Congreso anterior, el Congreso que fue vacado, por ejemplo, era un Congreso mayoritariamente femenino. O sea, de los 130 congresistas, si mi memoria no me traiciona, habían 71 mujeres. Entonces, si establecemos una cuota de igualdad, ¿no? Llegaríamos al absurdo que yo no podría tener 71 mujeres. Tendría que tener 65 y aquellas mujeres que obtuvieron la plaza tendrían que yo sacarlas para cumplir con la cuota de igualdad. ¿Te das cuenta que es absurdo? Claro. O sea, lo que interesa es que tus vallas para determinados cargos, privados y públicos, sean independientes de la condición de hombre o mujer. Eso tiene que ser absolutamente irrelevante. Tú exiges determinadas características y lo que tiene que darte igual es si es que contratas a un hombre o a una mujer. Y lo que dicen los expertos en Headhunter es que hay puestos en donde muchas veces se prefieren hombres y hay puestos donde muchas veces se prefieren mujeres. Si el día de hoy yo tuviese una norma en el sector público que buscase establecer esa cuota, acabaría discriminando a la mujer. Por ejemplo, para nadie es ninguna novedad que el Ministerio Público, la Fiscalía, el día de hoy tiene más fiscales mujeres que hombres. Entonces, si yo exijo la cuota de igualdad, tendrían que reducir la cantidad de fiscales mujeres. Es que no tiene lógica. Y si hay más mujeres en la fiscalía, es porque han acabado siendo más competentes que los hombres y por eso están allí. Eso es cierto, en la administración pública, por ejemplo, yo sigo la administración y hay bastantes mujeres, ¿eh? Hay más mujeres que hombres. Ojo, hay más mujeres que hombres. Entonces, pues esa es la pregunta que me hizo Arturo Vázquez y está de acuerdo con ustedes. Voy a decirle que lo ponga en público, ¿sí? Sí, sí. Y entonces,
Entonces, yendo un poquito a este tema de género, ¿tiene tiempo, doctor? Sí, dale, dale. En ese tema de género, ya yéndonos un poco por el tema de género, en sí, ¿qué es el género? Algunos dicen, por ejemplo, doctor, que es una vulneración a nuestras libertades, porque nos están imponiendo ciertas cosas que en realidad no deberían imponernos, ¿no? Y sobre todo que muchas políticas públicas se están financiando con dinero del Estado, o sea, impuestos de nosotros, para reeducarnos, si se puede decir esa palabra, sobre cierta forma, por el género, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, en casos como el feminicidio, no se resuelve la problemática, porque como usted mismo lo menciona, los números de femicidios siguen en aumento. Y en sí es un tipo que simplemente podría ser simbólico, tal vez. Sí, pero hay que ser muy cuidadosos porque la primera parte que tú has dicho es importante. Eh, Ahora, las políticas de ideología de género son terriblemente peligrosas porque el rol del Estado y más aún, con mucho más cuidado, el rol del Estado que educa, o sea, la educación pública, no puede estar de ninguna manera condicionada a ninguna ideología, porque eso es peligrosísimo. O sea, el impartir determinada ideología es tratar de generar un ciudadano estereotipado, un ciudadano a la medida de mi creencia. Y eso yo concuerdo con todo lo que dicen, eso es una afectación a mi derecho de elegir, que no es otra cosa que mi afectación a la libertad en su más puro sentido. Eh, no es posible que el Estado parta de la idea de ideologizar con la educación a través de sus políticas de ideología de género. Esa es la libertad que tiene que tener el ciudadano. Yo no puedo estar de acuerdo con una educación ideologizante. Entonces, la educación lo que tiene que es privilegiar las aptitudes de las personas, privilegiar aquellas potencialidades que tienen las personas. La educación lo que tiene es que hacer a la persona libre de pensamiento. La educación no puede ser a la persona, una persona condicionada a un pensamiento. Para mí eso es absolutamente rechazable. Un Estado de Derecho no puede de ninguna manera construir una educación ideologizada. Y yo lo he dicho públicamente, que esa es mi razón por estar en contra de la ideología de género. Ahora, si un colegio privado, ¿no es cierto?, dice que en este colegio privado se va a impartir ideología de género y el privado decide poner a su hijo en ese colegio, es porque ha optado por ello. Ha tenido la posibilidad de decidir colocar a su hijo en un colegio donde hay ideología de género, como aquel que decide colocar a su hijo en un colegio católico o colocar a su hijo en un colegio evangélico, o colocar a su hijo en un colegio absolutamente laico donde no hay educación religiosa. Es decir, el privado puede optar, pero el que accede a la educación pública gratuita no tiene la posibilidad de optar. Entonces yo no le puedo a ese ciudadano que no puede escoger su educación ideologizársela. Eso no es permitido, porque eso sí vulnera mi libertad. Sí, vulnera la libertad, es cierto, ¿no? Vulnera la libertad, como dicen. Doctor, una pregunta de Paloma Isabel Arnao. Parafraseando su pregunta, dice que en el caso de una pareja, el asesinato, se entiende del hombre a la mujer, considera es que prima facie, en principio, que es un feminicidio, o es que se espera Bueno, valorar. a ver, lo que pasa es que si la pregunta es cómo lo valoran nuestras autoridades, claro, nuestras autoridades totalmente, otra vez, ideologizadas por la idea de que la mujer acaba siendo matada siempre por el hombre, entonces dicen que es feminicidio. Pero como lo hemos conversado al inicio, no toda muerte de una mujer a manos de un hombre es feminicidio. Pero, y lo que siempre le digo a aquellas personas cuando discutimos esto, incluso a los no abogados, ¿ah? Porque a veces los no abogados son más difíciles de que entiendan algo que es tan elemental. Pero cuando le pones el ejemplo a la inversa, se dan cuenta. Oiga, el feminicidio puede ser cometido por una mujer. Y claro, cuando les preguntas eso, se rayan. Pero el tipo penal no me lo limita. O sea, podemos tener una mujer que odia a la mujer, sí. Entonces, si una mujer mata a otra porque odia a la mujer,
imagínese hipotéticamente, ¿no? Y esto no es denostativo, es simplemente ejemplificativo. Una mujer, ¿no es cierto?, que se siente hombre. O sea, una mujer que siente que es hombre, entonces odia a la mujer. Entonces mata a una mujer porque odia a la mujer. ¿A alguien se le va a ocurrir imputarle feminicidio? Técnicamente debería hacerlo, porque calza perfecto en el tipo. O lo otro, ¿y qué pasa si una mujer mata a un hombre porque odia a los hombres? Se debería tener el mismo rango en todo caso. Por eso te decía yo, si una mujer mata a un hombre por el simple hecho de que es un hombre, eso es un asesinato, móvil fútil. De la misma manera que si un hombre mata a la mujer por el solo hecho de serlo, también sería móvil fútil y sería igual un homicidio agravado, con la misma pena que el feminicidio. Solo que ahí sí estaría respetando el valor de la vida, que es el mismo. O sea, el valor de la vida de la mujer no vale más que el del hombre, ni el del niño más que el del anciano. O sea, la vida es una sola. Por ejemplo, doctor, en el caso de, a ver, una violación, un delito sexual, ¿no? La violación, seguido de un homicidio, el homicidio podría calificar como feminicidio, porque yo no puedo saber si está odiando a la mujer, si es un delito por género, ¿no? Sí, claro, pero como hoy dicen que si el contexto es un acoso sexual, algunos dicen que, claro, entonces eso si ha sido producto de un acoso sexual, será feminicidio, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque no me parece. Incluso el legislador me coloca como feminicidio si es que la víctima que fue objeto de la muerte fue previamente sometida a una violación sexual. Pero nuevamente, tendría que el sujeto, ¿no es cierto?, haber violado a la mujer y haberla matado porque odia a la mujer, no porque está ocultando su crimen. Porque si la mata para ocultar su crimen es asesinato, no es feminicidio. Y yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos. Cuando yo dictaba el curso de Derecho Penal 2, que es la parte especial de los delitos, yo les decía, en la práctica, miren, hay algo que se desconoce, pero en la práctica los estándares de nuestra sociedad son muy proclives a asociar y a identificar y al final a permitir, con dificultades, pero a permitir la denuncia de una agresión sexual de parte de una mujer. Pero, ¿qué pasa si un hombre denuncia que una mujer lo agredió sexualmente? Y ha habido casos reales, o sea, casos reales, me refiero el caso de un sacerdote que Ajá. hacía labor de evangelización en la selva y que fue sexualmente vejado por un grupo de mujeres. Y claro, cuando el sacerdote fue a denunciar a la comisaría de la zona que habían 3 o 4 mujeres que entre ellas lo agarraron y lo vejaron sexualmente, en la comisaría ni siquiera le querían aceptar la denuncia. Le decían, ya pues curita, y la pasó bien, ¿qué se va a quejar? Si encima eran 4. O sea, ahí uno podría decir, oiga, pero ahí están discriminando. O sea que un hombre no puede denunciar una agresión sexual. Entonces, si te das cuenta, es esa construcción de ese concepto social de que el hombre en el ejercicio de su sexualidad se comporta como un animal, es también una deconstrucción que tenemos que hacer. Porque un hombre también puede ser víctima de una agresión sexual de parte de una mujer. El tipo penal no lo impide. Entonces, a ese cura debieron aceptarle su denuncia, evidentemente. Claro, el tipo penal no lo prohíbe porque es el género, ¿no? Yo me puedo creer, claro. Entonces sí podría haber un asesinato de un hombre, de una mujer, y podría ser un feminicidio también. Así es. Ajá. Bueno, a ver, las chicas que están conectadas, también los chicos, sus preguntas. Igual yo sigo avanzando y unos 10 minutos más, doctor. Sí, hasta las 8:30, ¿te parece? 8:30, y en el transcurso dan sus preguntas y bueno, culminamos ahí. ¿Sí? Y si no hay ninguna, ya Perfecto, culminamos Carlos. el tema. Entonces, doctor, para ir ya como acabando el tema, se podría decir que el femicidio en sí es un delito bastante difícil de probar. Es un Sí, delito que está ahí, pero bien. es complicado. En la práctica es complicado de probar, es complicado, ¿no? Hay muchos contextos que son los que van a permitir
eventualmente acreditar un feminicidio, pero es difícil de probanza. Pero adicionalmente a ello, como te vuelvo a repetir, si el objetivo es generar un rol educativo, ¿no? Un rol pedagógico en la norma penal, yo creo que hay un completo error absolutamente irracional del legislador por populismo puro. Ya. No Entonces, cumple esa doctora, función. antes de pasar a las personas que están haciendo sus preguntas, voy a hacer una última acotación y de ahí terminamos con el tema de debate y vamos a las preguntas. ¿Sí? Doctor, usted ya habló del funcionalismo, habló de Roxin, pero quedó en concluir la idea sobre el segundo aspecto del funcionalismo, que sí es más radical, que creo que es el de Jacobs, ¿podría ser? Que sí Sí, dice claro. que es un sistema más Es que objetivo. la perspectiva del profesor Jacobs es una perspectiva donde la función en sí misma es lo más importante. Y evidentemente la idea de que el derecho penal cumpla roles de fidelización a la norma es el objetivo que se traza. Entonces, claro, este es un positivismo que es radical, no es moderado. Este positivismo de Jacobs, que también es un funcionalismo fundamentador, es el que permite que tú construyas tipos penales con la idea de generar el efecto de estabilización social. Claro, siempre, como lo digo, la teoría de Jacobs, sustentada en sus dogmas, es una teoría racional, es muy racional, pero claro, sus dogmas son muy criticables, porque hay dogmas pues, que él coloca como la base de su teoría, que son los que a mí me generan cierto temor. Claro, algunos dicen, no, pues, pero es que esto funciona en Alemania. Claro, Sí, claro, pero no estamos en Alemania. claro, como igual que la pandemia y tal tema. Claro, no estamos en Alemania, ¿no? Como dice O Philip Evans. sea, si Doctor, estuviésemos en Alemania, ¿no es cierto? No tendríamos en los mercados a la gente casi una encima de otra, con la mascarilla en el cuello de vincha, ¿no? O sea, no pasaría eso. La gente iría a los mercados igual, mantendría su distancia, haría su cola ordenadamente, y claro, y no tendríamos el nivel de contagios que el día de hoy nos colocan en el quinto país del mundo, después de ¿no? Brasil en América, que Brasil tiene 200 millones. Así es, 210 millones, nosotros tenemos casi 34 y mira, estamos o sea, porcentualmente estamos encima de Brasil. Es así, doctor, somos informales, es así. Sí, claro, ese es el problema. Doctor, entonces, bueno, ya para pasar a las preguntas de los chicos, antes que eso, ¿usted es funcionalista, normativista de Roxin o de Jacobs? La corriente, No, ¿cuál no, no, corriente, doctor? yo estoy mucho más cercano a Roxin, ¿no? Ah, ya. Acuérdate que yo estudié con el profesor Mir Puig mi doctorado, Ah, ¿no? de Que español. lamentablemente falleció hace un par de semanas, que ha ¿Ya murió? sido, sí, hace un par de semanas murió lamentablemente el profesor Mir Puig en Barcelona el 5 de mayo, y mira, coincidentemente, el mismo día murió el profesor Roberto Bergalli, ¿no? El profesor Roberto Bergalli, de la misma casa de estudio, de posiciones jurídicas encontradas entre Mir Puig y Bergalli en la universidad, o sea, acaban muriendo el mismo día, ¿De COVID lamentablemente, ¿no? o de otra enfermedad? No, Ah, Roberto era una persona mayor y lamentablemente Santiago Mir estaba con un problema de cáncer, Santiago Mir, sí, lamentablemente. tengo su libro ahí, teoría general, ¿no? Ley general, Sí, la claro, parte derecho general. penal, parte general, así es. Sí. Ficha, ficha, doctor. Buena, buena. Sí, sí, Ya, doctor, claro. vamos a las preguntas. Nos dice Víctor Ludeña, en caso de una pareja donde el hombre solo abusa sexualmente y agrede a la mujer, ¿puede configurar en feminicidio en grado de tentativa? Esa es la pregunta exacta, No, literal. pues, pero a ver, si estamos en una agresión sexual y el hombre lo que hace es, en una agresión sexual, que el tipo penal le exige violencia y el hombre ejerce violencia para finalmente consumar el delito de agresión sexual, si sobrepasa el estándar de violencia para someter a la víctima y la acaba lesionando, es un concurso de delitos, pero un concurso de delitos entre lesiones, ¿no es cierto?, y agresión sexual, pero ahí no tiene nada que ver feminicidio. La tentativa de feminicidio sería si el sujeto la quiere matar a la mujer, ¿no? Y ojo, y siempre probando, así sea tentativa, que el sujeto lo está haciendo porque odia a la mujer. Sí. Doctor, en el caso de... Acá viene otra pregunta. En el caso la pregunta es de Nicole Salazar. ¿Feminicidio es igual a violencia de género? No, no.
La violencia de género no tiene necesidad de identificarse como feminicidio. O sea, tradicionalmente lo que se ha entendido es que los crímenes vinculados a género eran por una situación muy clara de desproporcionalidad en la sociedad de la mujer respecto al hombre, ¿no? Entonces la mujer está más sometida al hombre, una cultura más machista, pero, o sea, eh, no tiene por qué ser necesariamente equivalente a, porque yo puedo tener problemas de género cuando en esa sociedad, por ejemplo, hay menos hombres que mujeres y el hombre tiene una menor oportunidad que la mujer. Entonces, claro, lo que se ha asociado históricamente, porque eso es parte de la evolución histórica de nuestras sociedades postmodernas, es que el hombre había ido adquiriendo un rol más protagónico en la sociedad. Pero creo, además, creo que ese rol protagónico que el hombre ha ido adquiriendo también se ha ido deconstruyendo. Yo cuando hablo de mis clases de Derecho Penal y Género que tuve con la profesora Encarna Bodelón, te estoy hablando que estas clases las tuve entre el año 95 y 97 en la Universidad de Barcelona. Mira hace cuánto tiempo, y ya se hablaba de ello. Y además se hablaba de que había temas de género que no eran peyorativos para la mujer, sino que eran exactamente lo opuesto. O sea, la beneficiaban. Eh, ¿Cuántas cárceles de mujeres hay en el Perú? Una, no, dos, tres, por ahí. Tres juntas que están ahí en Chorrillos, Ajá. ¿no es cierto? Y en otras provincias, en el mismo penal, hay un pabellón para mujeres. Entonces, hay más cárceles para hombres que para mujeres, ¿correcto? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué? ¿El hombre delinque más que la mujer? ¿O eso también es una suerte de discriminación favorable para la mujer? Porque esos estereotipos se construyen socialmente, que se tiende a pensar que la mujer es menos propicia a delinquir. Claro, Y el día de hoy se establece que no. O sea, claro. eso es mentira. Sí, no, Pero igual tenemos más cárceles de hombres que de mujeres. claro, estereotipo. Y, Voy a anotar la. y estereotipos, o sea, donde ahí el hombre es el discriminado, por ejemplo. Claro. En otros países ya no. En otros países las cárceles son más o menos iguales, ¿no? Gracias, Nicole, por la pregunta. Ahora otra pregunta de Paloma Isabel Arnaud Trucios. ¿Considera que las noticias pueden influenciar en una valoración ex ante en la perspectiva del caso ante el juez? A ver, definitivamente. Y eso es un justo, es un libro que escribió en coautoría, el coordinador fue justo el profesor Roberto Vergani, ¿no? La influencia de los más media en el tratamiento de la noticia criminal. Definitivamente, de eso no hay ninguna duda. Los medios de comunicación tienen una influencia muy fuerte en la noticia criminal. Es más, en Brasil hay el libro un libro de coautoría de dos autores que hablan del juicio mediático, es decir, donde el populismo penal, así como tenemos el populismo político, tenemos el populismo penal. Y el populismo penal tiene como cancha los medios de comunicación, donde ahí no interesan las reglas del debido proceso, ni los criterios de imputación, ni la teoría. Ahí lo que interesa, ¿cierto?, es que el periodista saca su puñal sediento de sangre de meter a alguien preso, porque eso además le genera rating. Y porque, claro, la televisión y los medios en general se han vuelto extremadamente morbosos. La televisión está camino a morir, ¿no? La televisión de señal abierta cada vez tiene menos audiencia, cada vez tiene menos público, pero las redes sociales están cumpliendo el rol de la televisión. Entonces, y las redes sociales no tienen filtros. Entonces, claro, a través de las redes sociales también se puede hacer presión Claro. y se pueden generar movilizaciones y se pueden condicionar respuestas de magistrados. Sí, claro, es algo que no podemos controlar y que solo, ¿no es cierto?, los jueces y los fiscales correctamente formados, con una muy buena educación, con una vocación natural de servicio, pueden escudar en sus resoluciones la presión de los medios. Pero esos son, como lo hemos comentado muchas veces, en el Perú por lo menos el caso más pequeño. O sea, los jueces buenos,
los jueces probos, los jueces con una formación académica, con una formación importante, no son los más, ¿no? Podemos tener muchos jueces probos, pero que lamentablemente no tienen una buena educación. O tenemos un grupo de jueces que son muy bien formados, pero no son muy probos. Entonces, el combinar las dos cosas acaba siendo en el caso peruano muchas veces difícil. Yo tengo varios amigos jueces que son bastante probos, muy bien formados, pero debo reconocer que son los pocos. Y lo mismo sucede en la fiscalía. Entonces, si no tenemos jueces formados adecuadamente, que sepan que sus decisiones no tienen por qué ser populares. O sea, la decisión de los jueces no está sometidos a un curso de popularidad. Los jueces resuelven de acuerdo a la ley. Y la ley puede acabar dando una respuesta que a los periodistas y que a la opinión pública en general le pueda parecer errada, pero si es legalmente válida, se acabó. Esa es la que tiene que dar. Bien, gracias Paloma por tu pregunta. Ahora la última pregunta de Arturo Vázquez Morales. Quisiera saber si se va a pasar el link de la conferencia. Esa pregunta es la más profunda que hemos tenido el día de hoy, Carlos. Voy a tener que pensármelo un par de días antes de responderla. Sí, sí, vamos a pasarla, vamos a pasarla. Esto doctor, y le digo, aprovecho a decirle a todos, esta grabación va a ser subida a un canal de YouTube, donde nos van a poder seguir y bueno, vamos a seguir colgando contenido en derecho penal, bueno, yo soy el encargado de derecho penal, pero también en derecho corporativo y otros temas también, ¿no? Incluso en Instagram, que casi todos los contactos que tenemos están en Instagram, vamos a hacer live en vivos de diferentes temas. Pero las charlas semiformales como la hora, sí por Zoom, porque es mejor, el mejor medio. Entonces, doctor, Listo, para Carlos. culminar, solamente para que dé su apreciación, ya que estábamos hablando del género, ¿usted qué cree de las medidas del gobierno que adoptó durante, no sé, hace unas semanas en el marco de la pandemia, sobre las salidas de género, que debían salir tal día hombres, tal día mujeres? A ver, Carlos, ahí sí yo doy una respuesta muy clara. Para comenzar, fue tan mala esa decisión que después tuvieron que tirarse para atrás. Pero algo que me parecía importante, y ahí es una opinión puramente personal, pero lamentablemente creo que nuestras autoridades políticas no han evidenciado estar a la altura de las circunstancias para la actual crisis sanitaria que tenemos. O sea, ha sido lamentable que en esta situación de pandemia la respuesta de nuestros políticos ha sido bastante mediocre, por decirlo menos, desde la perspectiva del Ejecutivo, porque no hemos alcanzado ninguno de los objetivos que se trazaron desde el día primero, que nos sometieron a un confinamiento social obligatorio, ¿no? Bien, doctor. Entonces, nada, un agradecimiento a todos los participantes, un agradecimiento a doctor Julio, y esperemos contar con usted en otra oportunidad, ya resolviendo los problemas técnicos que hemos tenido el día de hoy. No te preocupes, Carlos, entiendes todas las dificultades técnicas, te mando un gran abrazo y agradezco a todos los que han estado el día de hoy, ¿no es cierto?, un miércoles por la noche, teniendo que soportarnos una hora en esta discusión. Sí. Chicos, antes de terminar, me dejan sus correos y si no me lo mandan al correo que enviamos la información con su número de teléfono si es posible. Nada, somos el Club de Derecho de la Facultad de Derecho. La gente que quiera unirse a nosotros, mande correo, siempre y cuando sea del auxilio. Es decir, los eventos son para todos, pero para formar parte del club es solamente para alumnos del auxilio. Egresados o gente que está estudiando, no hay problema. Gracias a todos, gracias doctor, y nada, eso es todo. Esperamos una segunda oportunidad, doctor, antes que termine la cuarentena. No, claro que sí, Carlos, un placer para mí, cuando ustedes quieran. Nos vemos, cuídense. Un fuerte abrazo, cuídate, Carlos. Saludos, Chao, chao. saludos. Saludos a todos.